Hola Yadira, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Ok, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Voy a dar instrucciones otra vez generales. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes vayan tomando nota y vayan armando el primer cuadro donde se describen las actividades que harían durante todo el proyecto. Ya habíamos comentado que hay actividades que se hacen al inicio del proyecto, durante el proyecto, del desarrollo y al final del proyecto. Y habíamos comentado que un proyecto de esta naturaleza no puede exceder más de las 6 sesiones. Otros proyectos tardan mucho más, meses, inclusive hasta años. Pero ¿cuál es la diferencia con un programa? Que los proyectos tienen un inicio y tienen un fin programado. No se continúa a menos que así esté diseñado el proyecto, como si fuese temporada 1, temporada 2, temporada 3, pero dependiendo de muchas circunstancias que más adelante lo vamos a entender. ¿Ok? Entonces dijimos que la distribución de las actividades quedaba bajo lo que ustedes consideraban, pero que había de 1 a 2 sesiones al inicio, de 1 a 2 sesiones al final. Si yo opto con que sean 2 y 2, ya ocupé 4 de las 6 sesiones que me corresponden. Entonces, para el desarrollo solo tendría 2, que es lo que debo estar pendiente. Si yo ubico, selecciono una sola sesión al inicio, una sola sesión al final, entonces en el desarrollo tengo de 3 a 4. ¿Pero de qué depende si con una sola sesión me es suficiente o no? Acuérdense que también dijimos que hay actividades que se hacen de cajón, que se hacen al principio, que se hacen al final y que se hace durante el desarrollo del proyecto. Vamos a volver a mencionar qué actividades. Todas las veces que tenga sesión, se debe revisar los materiales y esta actividad se llama verificación de materiales. Solamente cuando se inicia el proyecto se aplica un instrumento que puede ser de diferente naturaleza, desde una escala, una rúbrica, un cuestionario, una guía de preguntas. La pertinencia del instrumento radica en qué información necesitas. Ese mismo instrumento se vuelve a aplicar al final del proyecto y se hace una medición entre las respuestas que se hicieron al principio del proyecto y las respuestas que se emitieron al final del proyecto, sujeto por sujeto. Esta comparación y este análisis nos permite identificar el impacto del proyecto. Entonces, ¿sobre qué debe girar el cuestionario? Precisamente sobre la necesidad y la problemática. ¿De dónde tomo y qué es lo que me queda claro por hacer? Ubico el objetivo, el qué hacen, con qué lo hacen y para qué lo hacen. Entonces, con base en el objetivo, voy diseñando mi instrumento. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aclaración? Chicos, No, maestro. ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas se hacen al final del proyecto? Se evalúa la satisfacción de los usuarios. Es decir,
elaboras un instrumento relacionado con las actividades, con los materiales, con el horario, con el espacio. Los materiales de apoyo tienen ustedes información y ejemplos que tienen que verificar, ¿ok? Y en el desarrollo de las actividades, tú te tienes que autoevaluar de la misma manera. Los tiempos, si se cubrieron los materiales, si se verificaron los materiales, también tienen un ejemplo que se les proporciona de tipo de instrumento, que puede ser idéntico o ustedes lo ajustan. Los instrumentos son dependiendo de la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que les queda por hacer? El desarrollo de las actividades orientadas al objetivo, a la meta y al indicador. Recuerden que a través de la meta se cumple el objetivo. A través del indicador medimos la meta. Estos dos elementos nos permiten saber cuál fue el impacto del proyecto, si la necesidad se movió como yo lo había previsto en la meta, disminuir o aumentar. La comparación de los dos instrumentos, llamado prueba diagnóstica al principio y llamada prueba sumativa al final, la comparación de esa información me permite identificar si hubo un cambio en la necesidad. ¿Hasta acá alguna duda, comentarios, aclaraciones? Bueno. ¿Jóvenes me escuchan? Sin duda, Ángela, maestro. Araceli, Vanessa, Padilla. Bien. Entonces, ¿cómo queda? Ejemplo, lean ustedes sus materiales y vamos a hacer el ejemplo de la actividad llamada verificación de materiales. Y esto se hace al inicio del proyecto, obvio, que significa que lo debo de hacer las veces que tengo sesión. Entonces, tanto al inicio del proyecto, en la carta descriptiva del proyecto, como en la carta descriptiva de la sesión, debo verificar los materiales. Entonces, queda de la siguiente manera. Actividad, nombre de la actividad, verificación de los materiales. Instrumento que se utiliza, recurso que se utiliza, lista de verificación. ¿Cuánto tiempo me lleva? Pues a lo mejor calculen usted 5 minutos. Recuerden que por cada sesión son 2 horas como máximo. Todo el proyecto debe durar 12 horas como máximo. Si tú optas por las 6 sesiones, que sería lo ideal. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te lleva? Pues a lo mejor entre 5 y 10 minutos, no más, porque estás verificando si voy a utilizar, por eso ya hiciste una tablita de tus actividades, qué recursos materiales, qué recursos humanos, qué recursos tecnológicos, si en ese momento necesito dinero para pagar a la persona que me está apoyando o va a ser al final del proyecto. Entonces, toda esa información se plasma en una hoja llamada lista de verificación de materiales, que también tienen ustedes un ejemplo en la parte de diseño de monitoreo, seguimiento e impacto. ¿Ok? Entonces, esa es la secuencia. Siguiente, prueba diagnóstica, actividad, aplicación de la prueba diagnóstica. ¿Qué se hace en la actividad? Bueno, pues en este caso se reparte el instructor, reparte los cuestionarios, el instructor explica, da una introducción del propósito del cuestionario. Siguiente, el participante responde el instrumento y al finalizar el instructor recoge los instrumentos para ser calificados. Entonces ya estoy describiendo la actividad.
¿Qué recurso voy a utilizar? Instrumentos. Escala, cuestionario, rúbrica, dependiendo del instrumento que yo quiera construir. Recursos y materiales, pues lápices, las hojas impresas del cuestionario, borrador, todo lo que se vaya necesitando. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Tu cuestionario no debe exceder los 15 minutos de aplicación, porque si no vas a consumir el tiempo de la actividad. Recuerden que también tienes que volver a aplicar el cuestionario para identificar. Si estuviéramos en una situación real, en la semana 1 aplicaste el cuestionario diagnóstico y en la semana 6 vuelves a aplicar el examen, ahora llamado sumativa, pero pasaron 6 semanas. Pero como solamente tienes una sesión de dos horas, tiene que haber una aplicación de ese instrumento al principio de la sesión y una réplica nuevamente al final de la sesión. Entonces, tu instrumento no debe exceder las 10 preguntas. Pero, ¿qué tipo de preguntas? Relacionadas con el objetivo, relacionadas con la meta, relacionadas con el indicador, para luego volver a aplicar el cuestionario y hacer la comparación entre lo que sucedió al principio y sucedió al final, para ver si hubo cambios, si se realizó el impacto de la necesidad. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, ¿quién alzó la mano? Vanessa. No entendí muy bien de las sesiones. O sea, puede ser una sesión para el proyecto que se aborde, pero que al principio, por decirlo, hagamos como que lo que nos ayudará con el indicador y al final para comprobar que se logró lo que se propuso. Sí, Vanessa, lo que pasa que en un escenario real, fuera de pandemia, cada equipo implementaría una sesión. Serían 6 sesiones. ¿Estamos de acuerdo? Y a un equipo le hubiera tocado administrar la prueba diagnóstica y otro equipo diferente le hubiera tocado aplicar la prueba sumativa. Pero como en este caso no puede ser posible y tienes que construir esta carta general y la carta de la sesión que vas a implementar, entonces tienes que medir en la misma sesión cómo llegan los participantes y cómo se van los participantes. Por eso no puede exceder tus tiempos, no puede ser más de 10 minutos. Y estamos hablando muchísimo tiempo. ¿Sí me expliqué? Acuérdense que tienen que hacer 2 cartas descriptivas, una para el proyecto general y una para la sesión que vas a implementar. ¿Qué actividades voy a hacer en la sesión? Ya lo mencioné. Verificación de materiales, administración de la prueba diagnóstica, la autoevaluación de los implementadores, la evaluación de satisfacción de las personas que participaron y nuevamente la evaluación sumativa para hacer la comparación entre el diagnóstico y la sumativa, más las actividades relacionadas con el objetivo, con la meta y con el indicador. Ejemplo, si yo lo que voy a hacer es, al finalizar la sesión, en este caso sería así, porque ya no estamos hablando del proyecto, ya estamos hablando de la sesión. Al finalizar la sesión, los participantes elaboran carteles digitales con tal app para reducir la contaminación por emisiones de carbono. Entonces, ¿qué actividades vas a hacer? Pues esas. Entonces, tú ponte a pensar y divide tu tiempo de esa sesión, que nada más tienes 2 horas. Tiempo para la administración de nuestros instrumentos y tiempo para el desarrollo de las actividades. ¿Y qué actividades vas a hacer? Pues eso es lo que tienes que pensar. 1, les explico qué es contaminación, les explico qué es emisión de carbonos de manera muy sencilla, muy práctica, y luego me dedico a elaborar con ellos, dependiendo de la app,
los carteles digitales, pero solamente tienes 2 horas para todo eso que acabo de mencionar. Por eso las actividades deben ser concretas, deben ser claras, orientadas al objetivo, a la meta y al indicador. Las actividades se dividen. ¿Sí, Vanessa? Creo que en una ficha, no sé si en la ficha descriptiva dice actividad, descripción de la actividad, duración, recursos y responsable directo. Pero en la parte de actividad tiene que hay que poner 2, pero luego dice inicio, desarrollo y final. Entonces ahí me revolvió un poco. Okay. No sé si entre esas 2 actividades que se van a poner, ¿se va a poner en forma general el inicio, desarrollo y final o un desarrollo y inicio? No. La sesión debe tener un inicio, la sesión debe tener un desarrollo y la sesión debe tener un cierre. ¿Sí? ¿Quedó? Es decir, que por ejemplo, es que en la ficha tiene puesto que el inicio tiene que tener 2 actividades, entonces por esas dos actividades. Acuérdense que ustedes deciden qué actividades van. Acuérdense, no nos confundamos, jóvenes. En el ejercicio general del proyecto, lo que se menciona son sesiones. En un proyecto general hay 6 sesiones. Sesiones de inicio del proyecto, sesiones del desarrollo del proyecto y sesiones del cierre del proyecto. En total, 12 sesiones. Pero, como les repetía, que en momentos generales, cada equipo se organizaba para implementar una sesión. Es decir, que en un salón habían 6 equipos. Un equipo se responsabilizaba de la implementación de la primera sesión, otro equipo se responsabilizaba de la segunda sesión, otro equipo se responsabilizaba de la tercera sesión y así sucesivamente hasta que el último equipo se responsabilizaba de la sexta sesión. Generalmente, en un proyecto de esta naturaleza, sin COVID, el grupo sexto es quien se encargaba de las evaluaciones, pero ahora lo tienes que hacer tú. Entonces, por eso tienes una carta descriptiva general con 6 sesiones. Y el proyecto es actividades, sesiones de inicio, sesiones de desarrollo y sesiones de cierre. Ahora también tienes la obligación de hacer una sesión de 2 horas. Y ya dije que debe contener en el desarrollo, en el inicio, desarrollo y cierre, qué actividades en esa sesión tienes que hacer al principio y qué actividades tienes que hacer al final. Lo que te falta construir son tus actividades clave para el desarrollo de tu objetivo general, de tu meta y de tu indicador. ¿Qué pasó, Ángel? Entonces, una es para el proyecto en general, ¿no? Pues sí. Supongo. Y la otra es que hay otra que dice de la sesión. Entonces, esa tablita la vamos a hacer 6 veces. No, eso es lo que estoy explicando. En términos generales, cada equipo tenía la obligación de hacer su sesión. Por lo tanto, se entregaban 6 cartas descriptivas y se dividía todo lo que acabo de comentar. El primer equipo evaluaba con la prueba diagnóstica. El primer equipo implementaba una técnica recreativa, mientras que los grupos intermedios se encargaban del desarrollo de las actividades orientadas al objetivo, a la meta y al indicador. Y el último equipo, el sexto, evaluaba la satisfacción de los participantes, volvía a aplicar la prueba diagnóstica, ahora llamada prueba sumativa. ¿Sí me estoy explicando? Pero ahora tú lo tienes que hacer solo en una sesión. Lo que se hacía en la sesión 1 y en la sesión sexta, ahora lo tienes que hacer en una sola sesión de 2 horas.
Por eso tienes que calcular tus tiempos y por eso tus instrumentos no deben ser muy tediosos con demasiadas preguntas. Lo único que estamos buscando es la comparación de cómo llegan los participantes y cómo se están yendo los participantes. Todo eso ya está elaborado. Vean los ejemplos. Lo único que tienes que hacer es acomodarlos en tiempo. Piensa, nada más tengo 2 horas. Si tengo que aplicar todos esos instrumentos, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Descuento ese tiempo de 2 horas y el tiempo que me queda, que yo estoy pidiendo aproximadamente hora 20, que sea para el diseño de las actividades, el desarrollo de las actividades que ayudan a satisfacer el objetivo general, la meta y el indicador. Ahora sí. Entonces ya no vamos a hacer 6 sesiones, y todo eso lo vamos a hacer en una, ¿no? No, corazón. Acuérdate que primero tienes que hacer tu tablita con tus 6 propuestas de sesión. Eso es lo primero que haces. Y estamos hablando del proyecto general. Luego haces una carta descriptiva para la sesión de implementación. Son 2 cartas descriptivas que tienes que hacer. Una para el proyecto general y una carta descriptiva para la sesión que vas a implementar. ¿Todavía no? No estoy entendiendo muy bien, pero vamos a elegir una de las 6. No, corazón. ¿Cuál debes de elegir? ¿Cuál debes de elegir? ¿Qué actividades debes de diseñar? Ya lo dije varias veces. Los que voy a implementar, no sé. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ya lo dije muchas veces. El diagnóstico y la sumativa. No, 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 no. Por favor, necesito que presten atención. Lo voy a volver a repetir. Tomen nota, graben lo que quieran. No hagan la cosa porque se me están revolviendo. Primero aclaramos. Son 2 cartas descriptivas. Una para el proyecto general, con 6 sesiones, y una carta descriptiva para una sola sesión, la que vas a implementar. En un proyecto general, en la primera sesión, sí, instrumentos. ¿Cuáles? Verificación de materiales, prueba diagnóstica. ¿Ok? Y en la última sesión, sesión sexta, se vuelven a administrar estos instrumentos en el caso de la prueba diagnóstica, ahora llamada prueba sumativa. Mismas preguntas que aplicaste para saber cómo llegaban los participantes y cómo se fueron los participantes. Pero además tienes que evaluar para saber desde el punto de vista de los participantes si les gustó el taller, si estuvieron de acuerdo con los contenidos, si el expositor logró desarrollar las actividades. Les repito, les tengo dado ejemplos. Por lo que estoy viendo, no los han leído. ¿Ok? Entonces, si ya dije que esta es la sesión 1, semana 1, lo que va a pasar, y la sesión 6, semana 6, ¿qué pasa con las 4 semanas en medio? Las 4 semanas en medio están dedicadas a hacer actividades para ayudar a desarrollar el objetivo general de tu propuesta, para ayudar a desarrollar la meta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de 6 sesiones para un proyecto en general. Una carta descriptiva donde vas a desarrollar todo de forma general. Pero ahora tienes que hacer una carta particular. ¿Cuál? La que tiene que ver con las actividades que vas a diseñar para que se cumpla el objetivo general, para que se cumpla la meta.
pero además tienes que aplicar lo que en su momento se hubiera hecho en la sesión 1 y lo que se hubiera hecho en la sesión 6. Ya no es posible 6 sesiones, solamente tenemos una sesión de 2 horas, donde al principio se administran instrumentos que acabo de decir, al final se administran instrumentos que acabo de decir, y en medio me queda disponible tiempo para que esas actividades que me van a ayudar a desarrollar el objetivo general y la meta. Ahora sí. ¿Sí, sí o no? Sí, ¿Todo les quedó claro? Pues... Sí, maestro. Si no les quedó claro, dígamelo, pero presten atención y repito, me estoy dando cuenta que no han revisado sus materiales, porque allá están los ejemplos. Maestro, ¿le puedo enviar? Es que hay un cuadro que yo no entiendo, solo es ese cuadro que creo que ¿Qué cuadro no entiendes, Vanessa? es uno que dice actividad 1.2, inicio, descripción, duración, recursos y responsable, pero ¿por qué 2 actividades y una descripción? Es lo que no entiendo. No, no, corazón, es un ejemplo. ¿Cuántas actividades vas a hacer? Tú lo decides. Solo son ejemplos. Entonces sí, ya quedó bien. Gracias. ¿Listo? Porque voy a seguir avanzando. Entonces, debo tener en mi mente la construcción de 2 cosas. De un proyecto general de 6 sesiones, cuyo proyecto general en cada sesión voy a utilizar 2 horas como máximo. O sea, 12 horas. Y ya dije qué instrumentos se aplican en un proyecto de forma general, pero lamentablemente ningún equipo podrá implementar sus 6 sesiones. En este momento están solitos. Entonces, lo que les corresponde a ustedes es hacer, hagan de cuenta que tú eres el equipo número 3. Al equipo número 3, en términos fuera de COVID, le hubiera tocado un tema a desarrollar relacionada con el objetivo y con la meta. Mientras que al equipo 1 de la semana 1 le hubiera tocado implementar los instrumentos y al equipo 6, sesión 6, le hubiera tocado aplicar nuevamente los instrumentos. Pero ahorita estás solo. Por lo tanto, en una sesión tienes que hacer lo que se hace en la sesión 1, lo que se hace en la sesión 6 y lo que te correspondía hacer en la sesión 3. Pero ¿qué es eso que me correspondería hacer? Actividades que ayuden a alcanzar el objetivo general. Actividades que me ayuden a alcanzar la meta. Entonces, mis 2 horas las tengo que dividir en inicio, en desarrollo y cierre. Vamos a suponer que son 10 minutos al inicio y 20 minutos al final. Ya consumí media hora. Entonces, en hora y media, tengo que tener la habilidad para hacer actividades, materiales, recursos que yo implemente con los participantes para que se pueda alcanzar el objetivo general y se pueda alcanzar la meta. ¿Ya quedó claro? Jóvenes. Sí. Ok. Siguiente. Para el desarrollo de las actividades.
Insisto, lean los ejemplos. Las actividades están divididas de la siguiente manera, donde dice descripción de las actividades, lo que hace el instructor y lo que hace el participante. Yo tengo que mencionar, ejemplo, el instructor da la información general del taller, del curso, del proyecto. El instructor da la bienvenida. El instructor explica de qué se trata la administración del instrumento diagnóstico. Siguiente, en esa misma actividad, el participante responde el instrumento. Una vez concluido, se lo entrega al administrador. Siguiente actividad, exposición del tema. El instructor presenta los contenidos relacionados con la contaminación. ¿Qué hace el participante? Nada, escucha. Siguiente actividad, diseño de cartel. Descripción de la actividad. El instructor muestra las características de cómo hacer un cartel digital. El participante con la aplicación fulanita de tal diseña el cartel con base en las instrucciones del instructor. Finalizamos la actividad, el instructor verifica que los participantes hayan cumplido con las instrucciones. ¿Me estoy explicando? Siguiente, dinámica de participación. El instructor forma equipos de debate. En 2 equipos de debate, los participantes eligen el tema y debaten. Finalizo la actividad. El instructor da un resumen del debate, hace comentarios generales. Así es como se desarrollan las actividades. Si ustedes escucharon, hubo una actividad expositiva, hubo una actividad demostrativa y hubo una actividad de diálogo. Esos son los tipos de actividades que se hacen en un taller. Así que tú puedes elegir qué quieres. No puede ser solo expositivo, porque acuérdate que dice tu objetivo, al finalizar los participantes diseñan. Entonces, si no diseñan los participantes, no hiciste nada con el objetivo. Tú les dijiste en una lámina qué hacer. Entonces, ya no están diseñando las personas que están participando. ¿Me estoy explicando? Sí. Les pido en este momento que vayan a sus lecturas. Les recuerdo que la fase 2 sufrió modificaciones tanto de formatos como de lectura y estructura. Si ustedes ya lo habían descargado antes, ya no sirve esa información. No se me vayan a confundir. Hay información nueva. Accedan a descargar los materiales. Lean los materiales. Vean los ejemplos de cómo se diseñan las actividades. Entonces voy a volver a repetir. ¿Cuántas actividades debo de hacer? 6 en un proyecto general. ¿Cuántas actividades tengo que hacer? Una, la que voy a implementar. Pero esa una que voy a implementar, voy a tener que hacer lo que otro equipo debió haber hecho, que no lo hizo. Verificar materiales, aplicar prueba diagnóstica, la autoevaluación y además instrumentos de satisfacción del cliente y nuevamente la prueba diagnóstica, ahora llamada prueba sumativa, más todas las actividades que voy a diseñar para lograr el objetivo general. ¿Listo? Les voy a dar
5 minutos para que descarguen sus materiales y vean los ejemplos. También de una vez vayan a la actividad número 4, diseño de instrumentos de monitoreo, seguimiento y demás, para que vean los ejemplos. ¿Ok? Aquí estoy, pero háganlo, jóvenes, háganlo, porque si nada más están diciendo, sí, ya lo entendí, ok, cuando yo lo haga, yo lo pienso, no, no, porque cuando estén solos no van a saber cómo hacerlo. 5 minutos para revisar materiales. ¿Listo? Que me digan qué harían en sus 6 sesiones. Estamos hablando del proyecto en general. ¿Qué van a hacer? Bueno, no sé si esté bien, pero yo A tenía ver, puesto dale.
como objetivo en general la carta de que al inicio del proyecto, como primera actividad, verifique los materiales que se vayan a Perfecto. utilizar. Como Perfecto. segunda actividad, realizar un cuestionario a los participantes sobre la cantidad de basura que usan y el tipo que producen al día. Perfecto. Para el desarrollo del proyecto, la primera actividad es explicarles a los participantes cómo se van a organizar o qué rol van a tomar para realizar los botes de basura, mientras el instructor les explica pues, cómo. Es muy cortito para una sola sesión. En 10 minutos ya terminaste. Piénsale algo más. Acuérdate que por cada sesión son 2 horas. Bueno, sería algo así como que el instructor les explique la importancia de cuidar el medio ambiente o algo así. Acuérdate que no solamente deben haber actividades expositivas, sino deben haber actividades donde el instructor demuestra hacer algo, los participantes hacen ese algo y el instructor verifica que lo hayan hecho correctamente. Y luego hay otras actividades relacionadas con el diálogo y la participación de los participantes, valga. Debe haber de todo. Pero tú síguele. ¿Qué más? ¿Cuántas sesiones ya consumiste? Pues iba en el tercero, era el tercero el que les decía. Ok. ¿Y luego? El cuarto sería que los participantes puedan diseñar sus propios botes de basura utilizando su creatividad y las técnicas. Y ya como cierre del proyecto, como el objetivo es reducir el 80% de desechos en la basura, pues se trata de que los participantes recojan la basura en los botes que diseñaron. Ok. Y como última sesión sería hacer una pequeña evaluación con el indicador que ya se creó para saber si se cumplió con el objetivo. Perfecto. Bien, bien. Ya quedó muy claro. Ahora, ¿qué vas a hacer en la sesión que vas a implementar? La sesión que vas a implementar también tiene que tener inicio, desarrollo y cierre. Dime qué vas a hacer al inicio, qué vas a hacer en el desarrollo y qué vas a hacer en el cierre. Pero solamente cuentas con 2 horas. ¿Qué vas a hacer? Creo que para el de las 2 horas voy a centrarme más creo que en la realización de los botes. Ajá. Entonces, creo que para mi primera actividad sería checar los materiales. Ahí me llevaría como unos 15 minutos. Mucho tiempo, con 5 son suficientes. Ok, con 5. Para el desarrollo ya sería trabajar con los participantes en los botes directo. ¿Y dónde está el examen diagnóstico? ¿Dónde está el instrumento diagnóstico? Cierto, cierto. Tendría que ponerse como al inicio, ¿no? Porque, claro. Ok, entonces sería como verificar los materiales, que me va a llevar 5 minutos, y el diagnóstico que le calcularía como unos 10. Máximo 10 minutos. Ok. Y ya podría pasar a lo que es el desarrollo, ¿no? Perfecto, así es, al desarrollo con actividades que te ayuden a cumplir el objetivo y te ayuden a cumplir con la meta para luego checar el indicador si se está cumpliendo la meta o no. Ok, ¿Qué más harías? Creo que como desarrollo ya podría poner que el instructor les enseña a los participantes técnicas a utilizar para los botes, pero le calculo como unos otros 10 minutos, pasándome que tengo solo 2 horas. Entonces, pero ya no tienes solamente 2 horas porque ya le quitaste 5 minutos de la verificación de materiales, ya le quitaste 10 minutos de la implementación de la prueba diagnóstica, ya no tienes 15 minutos. Tengo como 1 hora y 20 minutos más o menos, ¿no? 1 hora 45 minutos tienes todavía. Matemáticas. Entonces,
Bueno, esas son las técnicas para el desarrollo, que son como unos 10 minutos. Ahí ya tengo en total que son 5, 10, 25. Creo que ya sería lo de ya trabajar con los participantes como mi segunda actividad en el desarrollo. Y calculándole como unos 15 minutos más, tengo ahora que son 50 minutos, no, espera. Ya serían 40. Y ya terminaría con la parte de desarrollo en esta ficha. Y para lo último que se cierre ya pasaría a lo que es el indicador, por decirlo, para saber si voy a cumplir con los objetivos o no. Sí. El mismo instrumento que aplicaste al principio es el mismo instrumento que vas a aplicar al final. Bueno, entonces con eso terminaría. No, te falta el otro. ¿Qué otro instrumento te hace falta? Te faltan 2 instrumentos más. El de satisfacción del cliente. Satisfacción, ok. Que Entonces, eso se lo vuelves a dar para que ellos evalúen tu desempeño. Y al final, fuera de la sesión, tú te autoevalúas. Aquí están los instrumentos para tu autoevaluación. Revísalos, por favor. Pero ya te está quedando más claro. Eso es lo que estaba pidiendo que hicieran. Muy bien, excelente trabajo, ya le captaste. Solo nada más hay que ordenar un poquito en tiempos, en actividades, qué recursos vas a utilizar, si va a ser una escala, si vas a utilizar hojas, si vas a utilizar una presentación en PowerPoint, si vas a utilizar el Zoom, la computadora, todo eso te hace falta para rellenar recursos y materiales. Pero ya te está quedando más claro qué es lo que vas a hacer. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Cómo vamos los demás? Yo más o menos ya le entendía como la estructura, pero todavía estoy pensando en mis actividades, en lo que voy a hacer. No te escucho. Que ya le entendí, bueno, más o menos a la estructura, como que ya la estoy captando, Adelante. pero todavía no pienso muy bien en mis actividades, todavía eso es lo que tengo que... Eso es lo que tienes que checar. ¿Y Sí. cómo vas a descubrir qué actividades? Lee tu objetivo, Sí, lee tu meta. sí, mi objetivo es ay, permítame, por acá lo tengo. No me acuerdo de mi objetivo. Bueno, mi objetivo es que al finalizar mi taller, los adultos diseñen propuestas Ajá. con técnicas de reducción para usar correctamente el agua. Esas son las actividades que vas a hacer. Ah, correcto. Y pues ya mi meta es que se reduzca el desperdicio de agua en un 50%. Ok. Entonces, haz el mismo ejercicio que hizo tu compañera. Ve estructurando las sesiones y luego una sesión la que vas a implementar. Insisto, ya está determinado lo que se hace al principio y al final, ya sea de forma general o de una sesión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es ver los ejemplos y trasladarlos a su carta descriptiva. Obligatorio. Al principio, verificación de materiales, administración de la prueba diagnóstica. Al final, evaluación de satisfacción del cliente, nuevamente la evaluación diagnóstica, ahora llamada evaluación sumativa,
y la autoevaluación del instructor. En medio es donde quedan las actividades que vas tú a diseñar para que puedas lograr con tu objetivo planteado y con tu meta planteada. De la misma manera, ya sea el objetivo, el proyecto grandote o ya sea la sesión. Si te das cuenta, lo que se está haciendo es compactar todo lo que vas a diseñar en el grandote con 6 sesiones, lo vas a aterrizar en una sola sesión. Entonces, no se me compliquen, vean los ejemplos. Ya tienen allá ejemplos de qué se hace al inicio, qué se hace en el desarrollo, qué se hace en el cierre, cómo se describen las actividades, qué instrumentos hay que elaborar. Están los ejemplos, ¿vale? Solo que es de la última sesión, ya no nos va a dar tiempo para una segunda retro, porque ya luego se entrega el proyecto, o sea, la primera fase. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Si nos surge alguna duda después, le podemos preguntar. Por WhatsApp, acuérdense el horario de lunes a viernes de 7 a 3, no fines de semana. ¿Ok? Bueno, chicos, nos despedimos entonces. Cuídense. Hasta luego, gracias. Hasta luego.